sabemos que vivimos en una organización social con sus respectivas normas y reglas, pero no nos damos el tiempo de entender de dónde surgen y por qué nos mantiene como una sociedad medianamente regulada. Hola, hola, nosotras somos Valentina Lagos y Mayra Rueda, estudiantes de Derecho, y el día de hoy comprenderemos y hablaremos del origen y la evolución de nuestra Constitución. Quédate para comprender con nosotros cómo nuestros antepasados han logrado un orden social hasta el día de hoy. Ahora hablaremos sobre qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular una conducta externa de los hombres y en caso de incumplirlo se les aplicará una sentencia. Ahora hablaremos del derecho como fenómeno social, aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cavidad mientras que se encuentra en una sociedad. Ahora hablaremos del derecho como valor. Es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan las normas jurídicas, el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales. Y como argumentación es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje. Para empezar, el origen de la Constitución se remonta a la Edad Media, donde surgieron los primeros sistemas políticos y normas que regulaban la convivencia en las sociedades. A continuación, se presentan algunos hitos importantes en el desarrollo de la Constitución desde la Edad Antigua. Bueno, el Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conocen, creado durante el reino del rey Hammurabi en Babilonia. Él fue el sexto rey de ese, gobierno. Este código se generó alrededor del año 1754 a.C. y es importante por estas razones. Hablamos de varias leyes, empezando por la ley de Talión. ¿Qué significa la ley de Talión? En la ley de Talión observamos como hoy en día la ley de ojo por ojo, diente por diente. Significaba, digamos, si un padre le pegaba a su hijo, se le tenía que cortar una mano. O si un albañil hacía mal la construcción de una casa, ese albañil debía morir. ¿Por qué? Porque el dueño murió. Entonces es como una reciprocidad de, digamos, si tú haces algo malo debes pagar con una sentencia, que es de lo que nos habla la ley de Talión. También tenemos varias caracterizaciones, como lo es la esclavitud. Solón tuvo la caracterización de establecer en esa época que los esclavos, sus deudas debían pagarlas obviamente con su esclavitud, o sea, trabajándole a un gobernante. También dice que Solón, pues ya estamos hablando de Solón, él hizo una asamblea de los 500, donde se establece, pues es compuesta por 500 ciudadanos en un sorteo para asesorar al gobierno, básicamente como ahora el Senado podría ser. Entonces vamos viendo cómo se reflejan todos estos hechos en la antigüedad, reflejados en la actualidad, y cómo manejamos muchas de estas leyes. Por ejemplo, promoción de la educación y la cultura. Fomentó la educación y la cultura estableciendo festivales y concursos literarios, algo que digamos que hasta el día de hoy hemos empleado, pero se está dejando a lo largo de los años, porque pues como todo va cambiando y ahora estamos viendo más que todo la tecnología, los sistemas, ahora crean hasta juegos por el computador, estando en grado quinto, cosa que antes pues no se veía mucho, pero antes sí promovían, digamos, al aprendizaje y al crecimiento en lo cognitivo de las personas. En la primera, que es el Código de Hammurabi, también observamos cómo se refleja la protección de los derechos mediante la Constitución. Eso es lo que desde la antigüedad, desde Grecia, desde cada uno de estos historiadores de la antigüedad, observamos cómo los derechos humanos en varios ciclos, en varios años, ha prevalecido, como ahora. No es tanto como la significación de ahora, que obviamente ahorita tiene más protección los derechos de ciertas personas como los niños, mujeres embarazadas, entre otros, pero sí se ve una clasificación de que, digamos, los hombres
eran los que imponían las leyes a través de una constitución, pero asimismo como ellos imponían las leyes, también tenían que cumplirlas y a través de eso obtendrían una sanción si no se cumplían. Ahora también vemos eso mucho, ya que ahora ya tenemos una constitución en la cual se fomenta de normas y reglas para una comunidad, entonces por eso es que estamos mucho más organizados. Ya dejando de lado a la gente que moralmente está consciente de lo que hace, obviamente también responsable de sus hechos, pero pues ya lo que cambia es la constitución en este año pues a esos años, ¿no? Ya para cerrar el tema del Código de Hammurabi, quiero decir unas razones importantes y la influencia de este en la actualidad. Bueno, pues el contenido básicamente establece normas para la convivencia social, algo que no se veía antes porque pues prácticamente naturalmente éramos, ¿cómo decirlo?, violentos, ya que cada uno tenía que mirar cómo se conseguía su papa, como lo decimos culturalmente, y a veces hay que hacerlo quitándole las cosas a los demás. Entonces, es lo que hace para regular toda esta sociedad, genera convivencia social en el comercio, en la familia, la propiedad y la justicia. También se basa pues, en lo del ojo por ojo, diente por diente, y está dividido en 282 leyes, cada una con un enunciado y su respectiva sanción. Antes de continuar con nuestra línea del tiempo, nuestra explicación acerca de este tema tan importante, tanto para nosotros como para ustedes, yo te tengo una pregunta, compañera. ¿Tú sabes cuál es el origen de nuestra Constitución? En este momento sí lo sé, pero antes no lo sabía porque es que a veces uno no se da el tiempo de entender de dónde vienen nuestras normas, sabiendo que las cumplimos, o sea, es algo muy ilógico. Pero bueno, yo estoy investigando y vi que el concepto de constitución fue tratado desde Aristóteles, era un antiguo filósofo griego, y pues como todos sabemos ha sido muy necesario para el hombre, ya que establece una organización de Estado, y sin una constitución, la verdad, no habría orden ni regulación para nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, pues más o menos desde Aristóteles, y él fue fundando sus conceptos, y siento yo que ha sido un gran avance para nosotros como seres humanos. Ok, ¿y tú qué piensas acerca de la antigüedad, la Constitución, la antigüedad en la actualidad? No, pues ha evolucionado mucho, también averigué mucho para este podcast, el desarrollo, ¿no? Y ha evolucionado mucho porque imagínate que antes había mucha esclavitud, las mujeres no tenían derecho de opinar, había muchas personas que estaban así sin poder votar, sin poder muchas veces vivir naturalmente, porque es que nosotros no estamos acá para ser animales, sino para ser personas. Y en ese tiempo no había casi derechos humanos, entonces siento que la Constitución también hace eso, ser un poco más moral, puede ser, y dejarse llevar por la equidad y la reciprocidad de la sociedad. Ok, hablando de esto, yo quiero aportar que nuestros creadores como de leyes desde la antigüedad, como la mayoría pues puede saber, como puede que no, fueron Platón y Aristóteles. Nosotros queremos contar que la Constitución es una parte fundamental en el derecho. ¿Por qué es una parte fundamental? Porque lógicamente nosotros a la hora de defender una persona o hacer un proceso tenemos que primero observar la Constitución. ¿Por qué? Porque hay derechos fundamentales y derechos humanos. No nos podemos guiar por solo una rama. También, como conocemos, está el iusnaturalismo y el iuspositivismo. ¿Qué significa? El iusnaturalismo es más que todo guiarse por lo natural, por las creencias, por lo moral. Lo positivo es solamente guiarse por lo que está escrito en la Constitución. ¿Tú qué dirías al respecto de este tema, compañera? Bueno, ¿qué opino de los dos? Bueno, el naturalismo, siento yo que para ser unos buenos abogados no nos podemos ir por un solo lado, como tú decías, una sola rama, porque hay muchos casos en los que tenemos que intervenir para hacer la defensa de algo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que guiarnos por los dos lados porque no
no habría justicia si nos guiamos, digamos, solo por el positivismo, sería muy, ¿cómo lo digo? Inmoral, podría decir. Y si nos vamos solo por el naturalismo, pues tenemos que ver sí o sí las leyes, porque de eso, para eso sirve la Constitución, ¿no? Pienso yo que me gusta mucho el naturalismo, ya que se enfocan los derechos humanos y los derechos fundamentales como personas socialmente. Es que podría decirse que No profesional, es ético guiarnos por los dos lados, pero pues el naturalismo también tiene mucho que ver con nuestra moralidad. También el positivismo nos ayuda mucho porque para esto es la Constitución, para ver cuáles son sus respectivas sanciones. Entonces, la verdad, estoy de acuerdo con los dos. Y no, nosotros no tenemos oportunidad de irnos solo por uno, así seamos ateos, no creamos, digamos, tan mucho en la moralidad o no nos gusten mucho las leyes. La ley es la ley, pero tenemos que enfocarnos también en que somos humanos y que los humanos cometemos errores. Ok, muy bien. Bueno, ahora en este momento vamos a hablar un poco del Estado. Sabemos que en la antigüedad Platón y Aristóteles, volviéndolo a decir, consideraban que es como una especie de monstruo que es la antigüedad. En un libro escrito por Thomas Hobbes, se llama El Leviatán, en 1859, dice que era un gran monstruo con 1000 cabezas, que eso significaría el Estado. Thomas Hobbes resuelve esta clásica cuestión de la teoría política de modo práctico en su libro El Leviatán. Él supone que los hombres renuncian a su libertad política y se subordinan completamente al poder del Estado de forma voluntaria. ¿Tú qué piensas acerca del Estado en la actualidad y en la antigüedad? No, siento que estamos de igual forma con un Leviatán, porque nosotros le cedemos nuestros derechos y deberes al Estado desde que cumplimos los 18 años. Antes, pues el Estado vendría siendo nuestros padres o nuestros representantes legales, pero sí, pues todo está, digamos, de una manera parecida, pero pues obviamente con más derechos humanos y fundamentales. Entonces eso es lo que cambiado ahora. Ok, a continuación vamos a hablar un poco de la estructura del gobierno y la Constitución de Esparta. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta Constitución? Bueno, pues en resumen, la Constitución de Esparta fue el conjunto de leyes y normas que gobernaron la ciudad-estado de Esparta en la antigua Grecia. Vamos a presentar la estructura como tal, que era la monarquía dual. Eran 2 reyes de la dinastía Agiada y Euripontida que gobernaban conjuntamente. Y Gerousia, consejo de ancianos que asesoraba a los reyes y tenía poderes legislativos. En ese tiempo le tenían mucho respeto a las personas adultas, ya que pues se le conoce aún como unas personas sabias y con experiencia. Okay. Bueno, también está la igualdad entre ciudadanos, pues porque ahora lo tocamos mucho, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Bueno, la educación y entrenamiento militar, pues que eran los jóvenes Ahí lo cortas y seguimos. Bueno, los jóvenes eran educados y entrenados para la guerra. Bueno, la disciplina y austeridad, que pues básicamente es parecido, pero pues ya era más hacia la sociedad, no tanto a los jóvenes, sino en general. Okay. Limitaciones al poder, se establecieron límites al poder del rey y los magistrados porque ya se estaban excediendo con sus castigos. Y pues se estaban tomando poderes, digamos, que no les correspondía. Y bueno, pues esta constitución se centraba en la creación de una sociedad fuerte, disciplinada y militarizada. ¿Militarizada qué quiere decir? Que en la mayoría del tiempo vivían, digamos, en guerra o en guerras que de pronto no tenían mucho sentido. Okay. Entonces, bueno, ahora quiero hablar del tema. Bueno, vamos a poner un ejemplo de la estructura del Estado ahorita en la Constitución colombiana. ¿Qué te parece
los castigos de la antigüedad a los castigos de ahora. Aparte de eso, antes de que contestes, quiero aportar que me parece que los castigos de antes eran muy crueles, porque no pensaban en los derechos humanos ni en los derechos fundamentales de la persona, como ahorita lo vemos en nuestra constitución actual, que prevalece primero el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos. Bueno, pues yo pienso básicamente algo muy parecido, pero digamos que cuando habían torturas y ese tipo de castigos no había normas y leyes como tal, o sea, no había constitución. Entonces siento que por eso también, pues lo más fácil que uno ve es castigar de manera física a las personas, cosa que ahora también muchas veces lo usamos, digamos, con los ladrones cuando tomamos el castigo por derecha, como quien dice, pero pues ya no se ha permitido eso, ya también sería una norma infringida de nosotros como ciudadanos torturar a alguien por algún delito que haya cometido. Entonces, pues no me parece, siento que hay mejores maneras de castigar a las personas que infringen la ley. Ok. Antes de decir las conclusiones. Listo. Ahora en este momento, ya dejando un poco atrás la edad antigua y las constituciones de otros países, vamos a hablar y enfocarnos en las constituciones colombianas, que son las que nos rigen a nosotros ciudadanos colombianos. Las constituciones nacionales colombianas cumplen 2 siglos de historia, de 1821 al 2021, contemplándose nuevas cartas magnas hasta el día de hoy. En este lapso, las normas fundamentales que han orientado nuestro territorio son las de, compañera, ¿nos podrías explicar un poco de las constituciones que han regido en Colombia? Bueno, vamos a nombrarlas y a decir sus principales características. La primera fue la Constitución de 1811. Bueno, pues fue la primera constitución de Colombia, estableció la independencia, gobierno centralizado y división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La que le sigue es la constitución de 1812, pues ya formalizada un año después de la constitución de 1811 y reflejó la influencia de la constitución española de 1812. Estableció un gobierno centralizado y una monarquía constitucional. Ok, continuamos con la Constitución de 1814. Restableció el gobierno centralizado, eliminó la monarquía constitucional. Ok, la Constitución de 1819 estableció la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Gobierno centralizado y presidencialista. Constitución de 1821 reflejó la influencia de la Constitución de Cádiz y estableció un gobierno centralizado y una monarquía constitucional como las anteriores. Constitución de 1830 estableció la República de la Nueva Granada y lo mismo, gobierno centralizado y presidencialista. La Constitución de 1832 se enfocó en la República de la Nueva Granada y gobierno centralizado y protección de los derechos individuales. En la Constitución de 1843 estableció un gobierno centralizado y autoritario. Limitó los derechos individuales. Bueno, la de 1853 estableció la Federación de Estados y libertad de cultos y descentralización del poder. La de 1858 estableció la Confederación Granadina y el gobierno federal descentralizado. La Constitución de 1862 estableció los Estados Unidos de Colombia, gobierno federal y descentralizado. Ahora continuamos con la Constitución de 1886, que estableció una República de Colombia con un gobierno centralizado y lo mismo, presidencialista. Y la Constitución de 1991, que es la actual, se rigió por gobierno descentralizado y protección de los derechos humanos, el sistema de frenos y contrapesos y reconocimiento de la diversidad cultural y étnica. Cada constitución reflejó el contexto histórico y político de su época, buscando adaptarse a las necesidades y desafíos del país actualmente. Con esto tenemos en cuenta que en cada país hay una constitución diferente. Por la nuestra ha pasado por diversos cambios.
tenemos en cuenta también que a la hora de cambiar una ley o un decreto tiene que pasar por cierto proceso. Por eso no se hace un cambio de constitución cada cambio de presidente. Y pues tampoco se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ya que plantean la idea, la constitución y pues la norma requerida y la sanción por si se infringe esta. Vamos a responder las preguntas de la actividad, que es desde nuestro punto de vista. Te pregunto a ti, ¿consideras que cada país o estado debería tener una constitución y por qué? Bueno, en algunos casos sí, puede que cada país tenga su constitución. ¿Por qué? Porque hay muchos países en los que se ve una centralización y una enfocalización de los presidentes diferente. O sea, no es la misma en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos matar ya es como una condena. Aquí en Colombia se da una sentencia a cárcel más o menos de 40 a 50 años. Depende los agravantes o los atenuantes que pueda tener la persona. Continúo yo preguntándote a ti, ¿qué podría pasar si un país no tuviese una constitución? Bueno, básicamente y concisamente no tendría un orden. Básicamente, pues como ya lo hemos hablado, la Constitución es un orden y un reglamento social para nosotros como sociedad. Entonces, si no hay una Constitución, vamos a estar descontrolados, como nuestros antepasados que literalmente hacían lo que quisieran para sobrevivir. Ok. Ahora, ¿qué elementos crees que debería contener una Constitución? Pienso yo que principalmente una constitución debería ser formada por normas, reglas y obviamente sentencias, porque como lo dijimos al principio de nuestro video, nuestro podcast, si hay una ley tiene que cumplirse, porque si esa ley no se cumple, se dedicaría a una sentencia. Esto podría ocasionar que si no hay una ley, no hay una norma o no hay una regla, no tendría sentido tener una constitución. ¿Tú qué piensas acerca de esta pregunta? Bueno, para complementar, unos de los elementos para mí serían los derechos humanos, los derechos fundamentales también, que lo hemos hablado mucho en estas clases, pues ya que de ahí se basa la Constitución y también se basa en una moral y ética muy, digamos, concisa. Entonces, en eso se basaría una buena constitución y creo que al día de hoy la constitución colombiana está muy bien formada gracias a ello. Bueno, para finalizar este video, queremos explicar un poco, explicar no, es como poner un ejemplo de cómo se diferencia un proceso de derecho naturalista a derecho positivista. Podemos observar un ejemplo en la vida real, como lo fue el ejemplo de la muerte del estilista. Esto podría enfocarse que primero podría ser un derecho positivo. ¿Por qué? Tuvieron que tocar este caso, también les tocó el corazón y la moral, la gravedad de este caso y pues que haya sido el mismo hermano que mató a la mamá y el hermano, pues es un caso muy fuerte. Entonces siento que también se basan las dos y obviamente gracias a esta moral se pueden basar en el derecho positivista aplicando muy correctamente que la ley es la ley y siento que para una persona que infringe así de esa manera tan grave la ley tiene que tener una consecuencia, digámoslo, equitativa, pero tiene que tener una consecuencia bien formulada para la gravedad del caso. Ok, bueno, con esto terminaríamos nuestro tema sobre el podcast. Muchas gracias por la atención, espero hayan comprendido un poco el tema. Al final de este video dejaremos una actividad acerca de unas preguntas para saber si tuvieron un poco de entendimiento sobre nuestro tema. Muchas gracias. Muchas gracias y en conclusión, no somos nada sin la Constitución.